En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Gracias por esperar estos programas de Diálogo La Cumbre Televisión. Hemos recorrido una buena cantidad de temáticas en los Diálogos La Cumbre Televisión que quiero recordarles a ustedes que además de pasarlos por las televisiones locales de Moniquirá, Barbosa, Vélez y los pueblos circunvecinos, van por las redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook. Y para ello los invito a que vean los anteriores programas que realizamos con facultativos médicos, como los doctores Germán Ortiz Pérez, Fabio Ulises Cristancho Álvarez, Saúl Santoyo Telles, Paula Margarita Nieves, Astrid Castellanos Correcha, Julián Plazas Ariza, Elvira Puello Flores, Milton Leonardo Medina, John Flores Moreno y Rafael Caicedo Reyes en programas anteriores. Para el día de hoy hemos invitado a un médico muy especial, el doctor Jaime Ariel Ramos Pinzón, a quien le damos la bienvenida a este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión. Gracias a Diálogos La Cumbre por la invitación y especialmente a ti, a Juvenal, por tenerme en cuenta y tener esta deferencia que pues para mí es muy importante. No, por el contrario, doctor Jaime Ariel Ramos Pinzón, un médico, ginecólogo, obstetra moniquireño, quien ha aceptado la invitación a participar en este programa de Diálogo La Cumbre, que como han visto algunos anteriores, pues pretende y llega a muchas regiones de las dos provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. El agradecimiento infinito por la participación, reitero, en este programa, porque vamos a tener grandes aportes para que los niños, los jóvenes, las comunidades en general, los pobladores, ¿sí?, se detengan un tanto a apreciar este programa porque les va a entregar muy buenas enseñanzas. Doctor Jaime Ariel, una pregunta de entrada. Como moniquireño, pasó su infancia en estos linderos, por estas calles de Moniquirá, ¿y qué recuerda? Y hoy cuando ha vuelto, ya después de sus travesías, ¿no?, de estudio, de salir al país, de salir al exterior, también cómo encontraba Moniquirá, doctor Jaime Ariel. Bueno, como todos los moniquireños, que creo que eso es una impronta que tenemos, es que amamos a nuestro terruño, porque pues eso fue lo que nos enseñaron los abuelos, mi padre, mi madre. Yo viví en Moniquirá hasta los 16 años, estudié en el Instituto Integrado Antonio Nariño de Moniquirá y pues los recuerdos que tengo de Moniquirá son los mejores. En mi infancia, gracias a Dios, tuve una infancia muy feliz, tuve unos amigos inolvidables, tuve unos docentes que me marcaron para toda la vida, que me dieron ejemplo, y Moniquirá es
es Moniquirá. Yo la mitad de mi vida también he estado aquí en Bogotá, pero Moniquirá es mi terruño, yo soy boyacense de pura raza, y Moniquirá es mi patria chica. Ah, qué bueno. Y eso en cuanto a la infancia y la juventud, después entonces ya de los 16 años, parte de Moniquirá a seguir sus estudios Sí, porque universitarios. todos mis compañeros de promoción, era algo que estaba como marcado ahí, ¿no? Siempre tuvimos el Instituto Integrado de Moniquirá y la normal, era algo que no se decía, pero era el sueño de todos de ser profesionales, de salir adelante en cada uno de nuestros campos. Entonces, siempre pensamos en irnos, tristemente, porque en ese momento no había universidad en Moniquirá, algunos para Tunja, otros para otros, pero mi sueño toda la vida fue irme a estudiar a Bogotá porque desde chiquito quise estudiar medicina y quise estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, Y termina en sí, la Nacional, Universidad sí, Nacional. sí, señor, a Mm, qué mucho bueno. honor. Yo me vine para Bogotá a los 16 años y desde los 16 estoy acá. Algunos estuve en Puerto Boyacá haciendo mi rural, estuve en Girardot trabajando en el hospital regional de Girardot manejando el servicio de obstetricia y ginecología con un grupo de compañeros de la Nacional, una experiencia muy enriquecedora, muy pesado, pero fue una experiencia muy buena y sigo aquí en Bogotá trabajando. Y pues Bueno, y añorando a sí, Boniquirá, la quiero mucho y pues eh, como te digo, mi infancia fue muy, muy chévere. Tuvimos una casa grandísima, un solar donde fantaseamos, donde jugamos, pasamos nuestra infancia, íbamos al campo, en fin, teníamos a los abuelos, a los tíos, bueno, la y eso ilusión. hablando de los abuelos, doctor Jaime Ariel, uno en la familia siempre constituida, la familia tradicional, ahora hay diversidad de núcleos familiares, pero en esa familia tradicional pues estaban presentes desde los padres, los tíos, los primos y también desde luego los abuelos. Los abuelos suyos le dejaron algún legado, una huella, una impronta. Muchísimos. Yo tuve la fortuna de contar con mis abuelos paternos, mi abuela Dulcelina, mi abuelo Régulo, y por el lado de materno de mi madre, pues mi abuela Matilde, mi abuelo Pinche, el famoso Pinche, la abuela Sados, mi bisabuelo, mi nono, el papá, la mamá de mi abuela Matilde y mi abuelo Jorge, el papá de mi abuela Matilde, que fue una persona que me marcó mucho y cada uno me enseñó algo, gracias a Dios y yo le doy gracias a la vida porque tuve la oportunidad de compartir con ellos y de aprender mucho de ellos, de mi abuelo Pinche, pues era una persona que leía mucho, una persona simpática, muy agradable, un gran conversador, muy crítico del gobierno, pero muy culto y me enseñó ese amor que él le transmitió a sus hijos de la lectura, de superación, de ser personas de bien. Mi abuelo Régulo lo conocí, pues ya tenía muchos más años, una persona más calmada, más sosegada. Me enseñó como que la paciencia, el analizar, el ser agradecido con la vida, me hacía ver que era un bendecido. Mi abuela Dulcelina fue una mujer muy, muy, muy tenaz, de alguna manera sufrió mucho, le tocó muy duro, como le ha tocado a todas las mujeres moniquireñas. Yo sí quiero hacer un homenaje a las mujeres, no es que no reconozca a los hombres de la familia, pero las mujeres de la familia, como todas las mujeres de todas las familias son moniquireñas, han sido mujeres de ejemplo, de templanza, nos enseñaron, nos inculcaron el respeto, el amor a la familia, el sentido de superación, valores, y eso es algo de lo que yo me aprecio. Mi abuelo me decía, usted debe caminar por la calle con la frente en alta porque usted no le debe nada a nadie, y eso creo que es el mayor legado, la mayor riqueza que puede tener uno como ser humano y como moniquireño, es que pues soy una persona honrada, a mucho honor, le debo eso a mi familia, a mis abuelos, los honro todos los días, los recuerdo con mucho cariño, a mi padre, a mi madre, a mis tíos que me dieron ejemplo de superación. Jaime Ariel Ramos Pinzón. Debo decir de él que fue muy grato crecer a su lado, aunque soy su tío, menor año y medio que él. Eh,
crecimos como hermanos, se construyeron muchos recuerdos, hay muchas anécdotas, muchas vivencias, pero por sobre todo una relación muy estrecha, muy fraternal y muy afectuosa. Es una persona que sabe escuchar, que sabe aconsejar y, y siempre está para los suyos. Es un excelente familiar y una excelente persona. Bueno, esa es una entrada que estamos haciendo de presentación para que la audiencia, para que la teleaudiencia nuestra, pues vaya identificando con quién estamos conversando, con el doctor Jaime Ariel Ramos Pinzón. Doctor Jaime Ariel, vamos a hacer una primera pausa en este programa y ya continuamos. Gracias, Juan. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este conversatorio que estamos haciendo, pues importante saber, ¿no?, del doctor Jaime Ariel, sus recuerdos, conocer sus recuerdos de esa Moniquirá, de la infancia, de las amistades de esa época, de su entorno, cómo la vivió, pero también tratar de hacer un análisis comparado para encontrar las identidades y diferencias de su querido pueblo, hoy, digamos, en la modernidad. ¿Mm? ¿Cómo es el pasado? Hoy, ¿cómo percibe a este pueblo? Y además, ¿qué le sugeriría para que se mantenga o se modernice o se actualice, se integre, bueno, en algún campo que usted crea y que lo ha soñado para Moniquirá? Bueno, como te dije antes, Moniquirá para mí fue una experiencia hermosa, me marcó muchísimo. Yo los recuerdos que tengo allá de Moniquirá, los sentimientos más bien son de amor muy grande, apoyo, complicidad con los amigos. Siempre tuvimos, gracias a Dios, muchos amigos en la primaria, en el bachillerato. Me acuerdo de mis compañeros como Yesid Cifuentes, Roosevelt Molano, Mauricio Pinzón, que siempre teníamos sueños de estudiar, de salir adelante. Jugábamos microfútbol, jugábamos fútbol. Nunca fui el mejor deportista del mundo y ellos pueden dar fe de eso. Mi nombre es Fernando Mauricio Pinzón Ulloa y conocí a Jaime Ariel cuando tenía aproximadamente 10 años. Fuimos compañeros durante todo el bachillerato. Ahí nos logramos hacer una gran amistad. Fue uno de mis grandes amigos, uno de mis mejores amigos de mi infancia, con el cual compartí muchos momentos agradables. Casi todas las tardes íbamos a estudiar a la casa de él, realmente a jugar, a conversar, a compartir. Ahí conocí o me di cuenta de su gran deseo de ser médico, que lo llevaba incluso al punto de practicarle operaciones a las muñecas de sus hermanas para mostrar pues sus capacidades y sus deseos. No fuimos grandes deportistas en realidad, pero recuerdo alguna ocasión en que conformamos un equipo de fútbol de curso para un intercursos en el colegio, y Jaime Ariel iba corriendo rápidamente hacia la cancha contraria y alguien mandó el balón y el balón le pegó involuntariamente en la rodilla y el balón salió disparado hacia la cancha e hizo un gol espectacular con el cual empatamos o ganamos el partido. De Jaime Ariel puedo rescatar su lealtad, su compromiso inquebrantable para ser médico, que en él era más que un deseo, era casi que una necesidad, y que lo llevó a ser ese gran médico que es hoy en día. A pesar de que hoy no nos vemos con mucha frecuencia, siempre lo llevo en mi corazón como uno de mis grandes amigos,
extraño realmente esas épocas en las que podíamos compartir y disfrutar de nuestra compañía. Quiero enviar un saludo muy especial a Jaime Ariel Ramos, mi gran amigo de infancia, del pueblo, con quien compartimos muchos momentos alegres de bohemia, de juventud. Además, un destacado deportista en su época estudiantil, una persona con mucha perseverancia, con mucha dedicación. Por eso, cuando nos preparábamos para ingresar a la universidad, estudiábamos y yo veía en él la perseverancia, la dedicación, el juicio. Por eso es que ha logrado llegar a donde está, un gran profesional al cual lo admiro mucho, respeto, quiero, y sobre todo porque ha logrado también crear una familia exitosa, rodeado de su excelente familia, a los cuales aprecio mucho. Jaime Ariel, un entrañable amigo, a quien le mando un caluroso y fuerte abrazo. De aquí en la distancia, sabes que te sigo admirando mucho, te respeto mucho y te sigo deseando los mejores éxitos. Recibe un abrazo, Jaime Ariel, de tu amigo Edgar. Aprendí después, entré un poquito tarde a natación, pero eso me gustó muchísimo. Esa experiencia de la natación en Moniquirá, del club de natación, era importante porque le daba como un sentido a la juventud moniquireña, gente muy disciplinada, gente que logró muchas cosas en el ámbito deportivo, no solamente en natación, en básquetbol, en fútbol. Moniquirá siempre tuvo una tradición. Yo me acuerdo que mi padre, con mi tío Hugo y con Hugo Navas y con otras personas. Molano. Ahora, Molano, sí. perdone que le interrumpa, sí, doctor señor. Jaime. Precisamente tengo en este libro mío de investigación sobre Moniquirá la identidad de un pueblo Moniquirá, y cuando hace referencia a Jaime Ramos, su padre, ¿no? Sí. Pues vamos a reconocerle acá a un grupo de moniquireños en la década del 60 y 70 que conformaron el Deportivo Independiente Moniquirá, Deportivo Moniquirá. Independiente Moniquirá, el DIN, más antiguo Sí, que el Deportivo Independiente Medellín, claro, ¿no? por Con su supuesto. uniforme de franjas amarillas y negras, ¿no? Yo Verticales. tengo una foto de esa, mi tío Danilo, mi tío Hugo, mi padre, Hugo Navas, que era pues el Sí, sí, referente, el presidente, superdeportista, el con Capi. los hijos, mire, y los hijos iguales, Orlando, Roberto, Liz, Sí. que dejaron un legado muy importante. Sí, aquí están los nombres de ese equipo. Habían dos equipos. Este primer equipo estaba conformado por Roque Díaz Camacho, Sí, Héctor señor. y Tito Currea, Guillermo Memo Pinilla, Antonio Sordo Santamaría, Jaime Ramos. Era un Ajá. gran defensa, él era un gran Sí, sí, defensa. sí. Pata Bravo. Danilo Ramos también, Sí, Evandro Soto, Alfonso Vergel, Luis el Sapo Villate, se le sí, el decía arquero. el arquero amigablemente. Ajá. Bueno, y otro equipo era el abanderado por Fabio Díaz Camacho, que lo Sí, integraban señor. Luis López, el japonés, el Sí, médico Jaime Díaz, Coqui sí. Molano, Gustavo Molano, Carlos Arturo Mono Díaz Camacho, Evelio Rodríguez, Víctor Mario Pérez, Orlando Sáenz, Jaime Morocho Sierra, Orlando Conejo Sí. Ibarra, Danilo Cuti Cristancho, Abel Ajá. Santamaría, Gilberto Camacho, Néstor Bácares Ulloa, Julio Ávila, Julio Esterminio Espitia, Ciro Ujú. Cocolo Ramírez, Ramiro Castro, Gustavo Tibín Rodríguez, Rudecindo Rojas Robles, Ítalo Velázquez, Alfonso Sáenz, Albenio Rodríguez Pardo y D'Artagnan García Rusi. Los Sí, señor. famosos Deportivo Independiente Moniquirá, como para destacar y recordar los que dieron grandes momentos de esparcimiento a todos los pobladores de Moniquirá. Y bueno, eso en el recuerdo pasado. Y en el presente de la Moniquirá de ahora, ¿cómo la ha visto, doctor Un Jaime? poquito de añoranza, porque yo me acuerdo de Moniquirá, habían muchos eventos deportivos, me acuerdo del campeonato que organizaba los Sáenz de la Viña, entonces uno tenía un programa sano, ver fútbol, ver los campeonatos de básquetbol, los campeonatos de natación, el Club de Leones, el Club Rotario, el Club Social, el Club de Tiro Caza y Pesca, y ahora uno va, realmente tengo que confesar, no voy tan seguido, pero Moniquirá lo veo muy desordenado,
Yo entiendo que pues Moniquirá ha tenido toda esa vena, toda la vida tradición de ser un pueblo turístico, pero lo siento desordenado y falta algo de civismo y a falta de que sea un turismo más ecológico y sin tanta contaminación, sobre todo contaminación auditiva, ¿no? O sea, mi padre tiene una casa en Moniquirá, en el marco de la plaza, y pues ir allá a pasar vacaciones, ese ruido es insostenible, pero ya es todo Moniquirá. Uno entiende pues hombre, es una ciudad muy bonita, tiene un paisaje hermoso, un clima ideal, pero siento que ha habido mucho desorden. ¿Qué veo bueno de Moniquirá ahora? Lo que más quiero resaltar es que por fin, después de muchos años, se logró el Hospital Regional de Moniquirá, que se lo merecía hace mucho tiempo, y que está siendo manejado bajo la dirección de Luis Carlos muy bien, de verdad que tiene unas referencias muy grandes. Vi hace poco un video de alguien, un amigo mío de otro grupo, que me mandó una chica interpretando el bajo en el hospital, dándole una serenata a los pacientes. Eso es algo, y esa persona lo agradecía y no tenía nada que ver con Moniquirá. Hasta ese momento, no sé si es moniquireño, si la señora era de la provincia, pero decía algo muy bonito y hablaba muy bien del hospital regional. Entonces eso es algo que tengo que resaltar. Bueno, y una pildorita allí a sotoboche, digamos, ¿qué diría para que Moniquirá cambie de pronto ese rumbo en algún área educativa, social, económica, cultural? Yo pienso que, por ejemplo, en el área cultural se han hecho muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del tema del Festival de Carranga que organizaba Darío, este proyecto de la cumbre, que yo no estaba muy involucrado, pero al cual los felicito y los respeto, y es una mea culpa cuando me reúno con Fabián o con Guillermo, con María Eugenia, es decir, nosotros los que nos fuimos, criticamos algunas cosas de los alcaldes, de la gestión, pero no nos hemos comprometido más directamente con el pueblo. Yo me acuerdo del doctor Olarte me llamó y me dijo, bueno, ¿cuándo van a venir a trabajar acá? Yo ya tengo unos compromisos, pero él dijo algo que me dejó marcado y que le admiro y le respeto, es decir, es que quiero dejarle algo a Moniquirá, quiero dedicarme los años, es muy joven, pero eso fue algo que me llegó, lo mismo Fabio, mi compadre Fabio Cristancho, mi gran amigo, con el que tuvimos el sueño y luchamos y sufrimos para estudiar medicina y lo logramos, y también pues es un referente muy grande. Entonces yo diría eso. Hay algo que yo veo a Moniquirá que siempre lo he criticado, es el tema de la politiquería, está por encima de los egos, hay gente que se ha perpetuado ahí, entonces pienso que hay que generar más cultura, más educación para que Moniquirá recupere, porque Moniquirá fue... el Instituto Integrado era un referente, todos de la provincia se iban a estudiar a Moniquirá, la normal, gente por ejemplo, de mi grupo que nos graduamos de bachiller, todos fueron profesionales y todos gente muy buen profesional, gente de mostrar, inclusive alcaldes de Moniquirá fueron compañeros míos de colegio. Entonces yo digo que hay que recuperar eso. No sé cómo está el nivel del colegio ahora, pero desgraciadamente el nivel de educación a nivel general está muy mal. Seguimos ocupando uno de los peores puestos en la prueba de saber en Latinoamérica. Eso es una vergüenza. Bueno, entonces esa es una mirada crítica que hace el doctor Jaime Ariel, pues para toda nuestra audiencia, que se debe tener en cuenta, ¿no? Es bueno que alguien le diga a los pobladores, a las autoridades, un sentir, pues muy abiertamente, para que se tenga en cuenta y los próximos años se puedan hacer esos correctivos. Agradeciéndole esa intervención, lo voy a invitar para hacer una segunda pausa en Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos. Listo, bueno. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo.
Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Regresando a Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, hemos escuchado una serie ya de mensajes, no una intervención así como imprevista, son mensajes bien elaborados, muy bien pensados, de alguien que sigue reconociendo a su tierra natal, Moniquirá. Pero bueno, la vida va dando tantas sorpresas muy buenas en su gran mayoría, que es lo que se espera. Y una de ellas para el doctor Jaime Ariel fue su inclinación por la medicina. ¿Desde cuándo le surge esa idea? Y ya lo escuchaba que a veces para ingresar a una carrera con tanto apellido como es la medicina, toca insistir y persistir hasta que se logre el objetivo. Y eso es muy importante que se haga, ¿no? Algunos creen que de primera entrada en el primer examen ya pasaron y desisten, ¿no? Pero lo que le entiendo al doctor Jaime Ariel es que luchó hasta que consiguió ingresar a la Universidad Nacional y adquirir el título de médico general inicialmente. Díganos, doctor Jaime, ¿cómo fue esa inclinación por la medicina? Pues ahora que menciona, me acuerdo ahora en este momento, una sensación era cuando yo iba a consulta donde el doctor Marco Polo Valencia, creo que él fue verlo así tan bien puesto, tan bien hablado, tan pulcro, como recetaba, eso me impresionó, que la gente lo quería, que era una persona muy servicial. Yo creo que fue el primer, y quise, yo echando cabeza atrás, pienso que eso fue, y fue desde muy pequeño, siempre. Yo me acuerdo que decía, ¿qué va a hacer? Yo quiero estudiar medicina. No fui el mejor estudiante, mis hermanas, definitivamente mis hermanos. Yo era el mayor, se supone que tenía que dar ejemplo, pero yo era más inclinado a la bohemia, a hacer las obras de teatro, me la pasaba leyendo, no colaboraba mucho en el almacén, era medio vagoncio, soñador, me la pasaba viendo cine, jugando en la calle con mis amigos, oyendo música con Roosevelt Molano, hasta que me tocó como aterrizar y dije, bueno, si quiero estudiar medicina me toca estudiar y ponerme juicioso. Entonces, lo que uno no hacía tiempo, como mis hermanas que eran muy juiciosas y las ponían de ejemplo, y yo era la vergüenza, me decían, Ramos, mire, sus hermanas tan juiciosas, ¿y usted por qué es así? En ese momento no me interesaba, había muchos profes que me marcaron muchísimo, el profe Bustos, el profe Pedro, el profesor de historia. Bueno, yo dije, quiero estudiar medicina, y me encontré con Fabio Cristancho, nos hicimos amigos con Edgar Caicedo. Es un placer para mí muy grande referirme a un gran amigo como es Jaime Ariel. Con Jaime Ariel Dios nos dio la oportunidad de hacer una gran amistad y de caminar conjuntamente hacia un sueño. Nos la pasábamos estudiando unas veces en la casa de mi madrina Betty, repasando todos los temas del bachillerato y todo lo que había que presentar en la universidad. Otras veces nos reuníamos en la casa de Margotica Caicedo, conjuntamente con Edgar Caicedo, y siempre con esa ilusión inmensísima de ser médicos. Jaime Ariel tuvo la gran oportunidad y la bella oportunidad, y por su inteligencia, por su dedicación, por su entrega, de pasar en la Universidad Nacional, donde pues allá en Bogotá también nos reuníamos, él como estudiante de medicina de la Universidad Nacional y yo como estudiante de medicina de la Juan N. Corpas, y nos reuníamos y teníamos esos largos ratos de descanso bien merecido, con muy buenas charlas y con una relación muy buena, más a sabiendas de que pues Jaime era una persona de una nobleza infinita. Posteriormente nos volvimos a encontrar
yo ya como coordinador médico del hospital de Puerto Boyacá, y él llegó a ser el rural allá en el hospital de Puerto Boyacá. Lo conocí perfectamente, muchísimo más como profesional, como una persona muy humana, muy entregada a su profesión, muy entregado a los pacientes, muy querendón de sus pacientes, muy despreocupado de la parte financiera, más dado siempre a la gente, más dado siempre a sacar adelante sus pacienticos. Posteriormente se casó allá en Puerto Boyacá y regresa a Bogotá y pasan a la especialización de ginecología y obstetricia, donde a través de su vida la ha llevado con miles y miles de pergaminos, precisamente por su capacidad, por su honestidad, por su entrega y por ser un excelente profesional, inclusive siendo docente para diferentes universidades en la parte de la ginecología y la obstetricia, lo que lo ha hecho pues una persona muy brillante y muy reconocida. Y nos sentábamos a estudiar en la casa de Margotica, o en mi casa, o en la casa de Fabio. Estudiábamos y por ahí a las 10 de la noche salíamos a parrandear, y otra vez al otro día estudiábamos. Fabio pues estudió medicina, yo también estudié medicina, pero pues nos tocó duro. O sea, Fabio era es muy juicioso, él era muy dedicado. Él estudió en la Corpas y yo tuve la fortuna de pasar en el Rosario y en la Nacional, y tuve que tomar una decisión muy dura de decir: miércoles, estoy en dos muy buenas universidades, pero obviamente pues mi sueño, primero que todo, era ser egresado de la Nacional, y la vida me dio la oportunidad de ser también, ahora soy instructor de práctica de ginecología y obstetricia de la Universidad del Rosario. Sí, Pero, y por ahí conocimos que el doctor Jaime Ariel tuvo como dos referentes, además de lo que ya nos comentaba, de dos doctores también moniquireños, el doctor Hernando Rusi y el doctor Contreras, ¿no? Sí. Cuéntenos algo de ellos, que son muy conocidos en esta región y que les sirvieron, por lo menos el doctor Contreras, que hace poco lamentablemente falleció, pero el doctor Rusi, que sigue viviendo. ¿Cómo lo cautivaron a usted para seguirles ese derrotero en la medicina? Pues el referente de los muniquireños, de médicos exitosos y buenos, era el doctor Armando Contreras, el negrito Contreras. Yo me acuerdo que veníamos aquí a Bogotá, además había una amistad con mi padre, con mis tíos, entonces él me marcó. Doctor Rusi lo conocí cuando fui a hacer el internado. Como ser egresado de la Nacional, habían ciertos sitios donde podíamos hacer el internado, pero un grupo de estudiantes de la Nacional nos rebelamos y nos fuimos a la clínica San Pedro Claver, presentamos exámenes y pasamos, hicimos el internado allá. Entonces allá tuve la oportunidad de conocer al doctor Rusi, tuve la oportunidad pues de trabajar y bajo la tutela del negro Contreras, que me enseñó muchísimo. Y también estaba como referente el doctor Cabanzo, que era un patólogo muy bueno del Rosario. De la época, por ejemplo, Luis Carlos era juiciosísimo, Raúl Ulloa, los Caicedo, Soto, que me enseñó a hacer suturas. Yo me acuerdo una noche ahí enseñándome a hacer suturas, cogí una sutura a ver cómo se hacían los nudos. Me dijo: usted si quiere estudiar medicina, venga para acá. Y me enseñaba. Ellos era gente muy buena, pero sobre todo el doctor Rusi y el doctor Contreras, que en Bogotá, en la clínica San Pedro Claver, donde había tanto profesional, fueron unos profesionales muy reconocidos y que le enseñaron mucho a mucha gente. Yo aún todavía me encuentro con el doctor Rusi cuando llego a trabajar a Medellín, y sigue siendo el mismo de siempre, sencillo, súper deportista, y sigue trabajando fuertemente. ¿Qué referencia a una buena cantidad de exalumnos de este Colegio Instituto Integrado de Moniquirá, que han crecido, digamos, en la academia, en sus formaciones, en sus disciplinas, en este caso, en la medicina. Allí, ¿qué especialidades tiene el doctor Jaime Ariel, ¿no? Para que le comentemos a la audiencia. Ya posteriormente se van haciendo nuevos estudios que bien interesantes, eso, como para no estancarse, digamos, en la formación académica. Sí, yo me egresé de la Universidad Nacional con título de médico cirujano, me voy a hacer el rural a Puerto Boyacá,
y me caso ya, conozco a Cristina, con la que llevamos ya 30 años. Inmediatamente, como a los 3 meses de casado, me presento a ginecología y obstetricia y tuve la fortuna de pasar también, perdón, en la Universidad Nacional. Yo soy egresado de ginecología y obstetricia del Instituto Materno Infantil, que era el que quedaba al frente del San Juan de Dios, que formaba parte del complejo de San Juan de Dios, y me gradué allá de la Universidad Nacional de Colombia. Esas son las especialidades y el ejercicio profesional que viene Sí, teniendo hasta la fecha. Después hice una especialización en docencia universitaria en la Universidad del Bosque y también hice sexología clínica en la FUCS, lo que era antes el Rosario. La sede principal es el Hospital San José, que queda en la Plaza España, muy tradicional, uno de los hospitales de mayor tradición aquí en Bogotá. Bueno, ese es no una carta de presentación, sino todo un extenso currículo de toda esa dedicación precisamente de un joven que era un tanto por allí, no distraído, sino inquieto, sus correrías aquí por Moniquirá, porque eso ocurre así, ¿no? Y a veces se quedan muchos por el camino, ¿no? Porque el maestro dice, no, si no pasa matemática y no pasa lenguaje, perdió el año y hasta ahí fuimos. Pero otros continúan y fíjese que van a demostrar posteriormente que no era tal carrera, sino era esta la que queríamos y se luchó como el doctor Jaime Ariel para ser un extraordinario médico al presente. Doctor Jaime Ariel, nueva pausa para continuar conversando en Diálogo de la Cumbre Televisión. Gracias. Volviendo a Diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, ya nos ha contado el doctor Jaime Ariel su historia de vida de años anteriores, la más presente en el ejercicio de la medicina, y también adquiere una especialidad de docencia universitaria en la Universidad del Bosque. Sí, señor. Le llamó la atención, le picó el tema de la docencia, pues para compartir sus conocimientos con nuevas generaciones. ¿En qué universidades ha trabajado en el ejercicio de la docencia y como maestro entonces? Bueno, pues yo inicialmente estuve vinculado con la universidad, cuando fui residente de ginecología, obviamente con los estudiantes de la Nacional. Yo me dieron una beca, en ese momento pues uno recién casado, haciendo residencia, de todos los residentes de gineco me escogieron a mí para que fuera instructor, y yo fui instructor y tenía una bequita con la Nacional. Ese fue mi primer contacto con los estudiantes. Después estuve vinculado unos años con la Universidad de La Sabana y por temas de filosofía y manera de pensar pues me retiré. Después con la San Martín también. Y en la San Pedro, pues fui instructor de la Universidad de la Corpas, y ahora en este momento estoy vinculado como instructor de práctica de la Universidad del Rosario en ginecología y obstetricia. Y bueno, imagino que ha tenido una buena legión de estudiantes de cada semestre que ingresan a sus cursos, y de pronto se ha encontrado con paisanos que acceden a la universidad, sí, y entonces le ha tocado ejercer su docencia frente a ellos. Exacto. Primero me encontré, anecdóticamente, como con 3 o 4, no más, como unos 5 hijas de compañeros míos de la Universidad Nacional de Colombia que estaban estudiando en el Rosario. Y pues algunas me buscaron, otros descubrí yo. Y entonces me llamaba la atención de por qué los que de provincia, porque la mayoría de gente que estudiaba en la Nacional era gente de provincia y que pues les había ido muy bien en la universidad, en el colegio. Entonces me llamaba la atención y yo los molestaba, les decía, oiga, pero ¿por qué sus hijos, si usted estudia en la Nacional y soy egresado de la Nacional, ¿por qué sus hijos no se presentaron, no estudiaron en la Nacional? Algunos porque pues, no sé, nunca entendí eso, y otros porque decían, no, porque no pasaron, algunos no pasaron. Pero me los encontraba en el Rosario. Entonces mi primer contacto fue con los hijos de mis compañeros médicos de la Universidad Nacional,
Después de un tiempo me encontré me acuerdo de Cindy, ay, se me olvidó ahorita, Cindy Martínez, hija de un profesor de Muniquirá. Eh, la quiero muchísimo, ella es pediatra, super pila. Después la hija de Yesid Cifuentes, que fue primero alumna mía, colega, excelente profesional. O sea, es algo que, es decir, es moniquireña, es conocida y además es gente que hace quedar bien a su pueblo, y además de alguna manera me decían, bueno, esa alumna suya, ¿de dónde es? Es moniquireña, es hija de un amigo mío, muy juiciosa, no necesita recomendaciones, porque es muy pila, y eso es algo que a uno lo llena de orgullo, porque de alguna manera, cada cosa que uno deja, yo soy lo que me enseñó mi papá, lo que me dio mi papá, lo que me dieron mis profesores. Entonces, de alguna manera que le digan, profe, lo recuerdo con mucho cariño porque usted me enseñó algo, me dio un ejemplo. Eso es algo que a uno, creo que eso es el legado más grande que le puede dejar a uno la docencia, ¿no? Bueno, y ha encontrado de pronto algún familiar, Ah, primero, también. segundo Sí, sí, nivel, sí. ¿sí? Un día estaba yo haciendo revista y pues yo tengo fama de bravito, soy exigente, soy como que suelta uno y a veces no hay que dar demasiado, uno va soltando la pita, creo yo, con cariño, desde el amor, pero a veces el amor, uno puede malcriar desde el amor y puede hacer daño desde el amor. Entonces hay que saber querer y eso lo aprendí, gracias a Dios, en el transcurso de ser instructor y de ser docente. Y estaba pasando revista cuando de pronto vi a alguien con una cara muy, muy familiar y dije, esta china, yo, bueno, se parece tanto, hasta que un día dijo Pinzón, yo la llamé para hacer, pues tomarle la tarea de Pinzón, y ese Pinzón, ¿de dónde es? No, de Moniquirá. Y un momentico, de Moniquirá, si es de Moniquirá, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, yo sé quién es usted. ¿Y por qué no me dijo? ¿Usted de quién es hija? De fulanito de tal. Y pues él es primo mío. ¿Y usted por qué no había hablado? La china, pues callada, muy, muy reservada, y eso estuvo bien, pero muy juiciosa. Y no, pues resultó que era mi prima de segundo grado, y bueno, muy juiciosa, muy juiciosa. Entonces Sí, eso son sí. satisfacciones, ¿no? Encontrarse uno con gente del pueblo, gente muy, muy responsable, muy, muy dedicada, y obviamente uno mira y dice, bueno, si es la hija de fulanito y tal, con razón, no podía ser menos porque esa persona es una buena persona. Sí, ahora como docente universitario y ya con esa experiencia que ha venido teniendo, eh, ¿qué le sugiere pues a los nuevos alumnos que se vinculan con la medicina para que se concentren en esa disciplina? Yo pienso que ante todo, antes de escoger cualquier vocación, cualquier profesión, es sentir que uno viene a cumplir un legado, uno tiene una misión. Y con todo respeto, desde mi convicción es que hay que servir, eso me lo enseñó mi padre, el servicio, y mi madre, el servicio a la comunidad, desde donde sea. O sea, no hay profesión más importante que otra, pero lo que yo pienso sí es que si se hace desde la convicción, desde el amor, y se hace con pasión, eso es lo que yo les digo a mis alumnos. Usted analice su corazón, porque yo no puedo despertar en usted algo que usted no tiene. Si no le gusta esto, no haga daño, porque usted va a hacer daño. Uno tiene que ser feliz con lo que hace, porque cuando uno es feliz, da eso. Y yo les digo siempre, ustedes son unos bendecidos, unos benditos, unos privilegiados en este país. Entonces, cuando uno recibe esos privilegios del universo, tiene que multiplicarlo y tiene que dárselo a los demás y ser un buen ser humano desde donde esté. Entonces yo pienso que esto es, pues meterle, si aman lo que están haciendo, métanle pasión y busquen la perfección. O sea, la perfección no existe, pero sí existe la perfectibilidad, que es la lucha permanente por ser cada día mejor, un mejor ser humano. No Ahora, tener más plata, ser un buen ser humano. El sí, resto viene por añadidura. sí, esa interrelación entonces que además se debe dar entre el estudiante y su maestro, ¿no? Y la motivación también del maestro para que el alumno pues se agarre de sus propuestas académicas, científicas, en este caso de la medicina. Y el interés que debe mostrar el estudiante. Si no tiene interés, pues por más que haya recursos económicos para ingresar a un lugar, pues no se va a avanzar. Eso, muy interesante toda esa intervención, en el sentido de que para encariñarse, para amar pues la academia y obtener
buenos frutos y sus resultados posteriores en la titulación, pues hay que aceptar hasta las observaciones que le hacen sus maestros, ¿no? Con Claro, mucha pedagogía, con mucha didáctica y también la correspondencia de los estudiantes con su anhelo y su deseo por seguir creciendo en estos niveles académicos. Eso está perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa, doctor Jaime Ariel, y ya continuamos en esta charla de Diálogo de la Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetuli. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Doctor Jaime Ariel, regresando a Diálogo La Cumbre, se sabe, ¿no? Se conoce que en todas las disciplinas hay especializaciones. Se ha venido el mundo, digamos, de la academia y todo el avance que se tiene a nivel científico en la disciplina que se conozca, pues para atender las necesidades, en este caso de los seres humanos, la medicina sí que ha avanzado, ¿no? Es una de las ciencias que ha avanzado tanto, a pesar de que aparecen los coronavirus por allí, por el camino, ¿no? Que nos cogen un poco desprevenidos, pero sin embargo, la ciencia global, de una parte, y sus especializaciones hacen que, en este caso, los médicos también opten, ¿no? En la posibilidad que tienen a veces de especializaciones que son bastante caras, ¿no? En este país, ¿no? Bueno, y quienes llegan a ellos van ubicándose en sus anhelos iniciales, como cuando uno iba comenzaba a echar la firma, ¿no? Uno ensayaba y eche firmas, hasta que al fin quedaba una. correcto. Aquí como que puede ocurrir lo mismo con las especializaciones. Yo me Tal encauzo cual. por uno, pero al fin opté por la que quería. Cuéntenos algo de sus especializaciones, doctor Jaime Ariel. Bueno, a mí en la nacional, en la rotación de cirugía, me fue muy bien. A mí me eximieron de matrícula en cirugía, pero cuando llegué al materno infantil y veo el materno infantil y veo, había un poco hay un tema de la educación y la enseñanza mal enfocada. Entonces, en medicina, desgraciadamente, en la docencia decía es que esto es con sangre. Entonces, en cirugía eran agresivos, maltratadores. Y llego yo al materno y veo una cosa diferente, una visión diferente de la medicina, del servicio, de los profes que yo tuve, los profesores, los maestros, porque fueron mis maestros realmente. Ojalá algún día yo pueda hacer que alguien me diga, usted fue mi maestro. Eso es algo, sería un honor. Algún día lo lograré. Y no por vanidad, sino porque es que así debe ser. Uno tiene que ir evolucionando en la vida y debe dar un legado. Entonces me marcó eso y decidí que iba a ser obstetra. Me encanta y es como la visión de cada ser que nace es una nueva vida, es una nueva esperanza. Es decir, este va a salvar al mundo. Bueno, en fin, tiene una connotación filosófica muy grande. Entonces, la obstetricia y la ginecología es el acompañamiento de la mujer desde que nace, bueno, desde que se hace mujer desde el punto de vista de capacidad reproductiva hasta prácticamente la muerte. Pienso yo que eso tiene que ver con las mujeres de mi familia que me marcaron muchísimo y era como una manera de reivindicación y de dedicarme a ellas como un homenaje, lo siento de esa manera. Dios me dio la alegría de ser padre de dos mujeres muy pilas, muy contestatarias, inquietas, y eso me llena a mí de orgullo. Y bueno, mi profesión fue esa y no me equivoqué y la amo inmensamente. Y creo que yo a mis alumnos les he transmitido esa pasión. Yo les digo siempre, no se olviden, sí señor.
al recibir tantos niños, tantas nuevas vidas, los padres de ellos lo han nombrado en algún momento como padrino de algún Uy, yo caso. tengo como, sí, sí, tengo muchos padrinos, muchos Ahijados. ahijados. Y yo les decía, por favor, no me nombren tanto porque el padrino tiene una responsabilidad muy grande. Por lo menos en Muniquirá ser padrino es una cosa delicada. Entonces le dije, no se me va a acabar el capital que tengo pero sí, 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 es un reconocimiento, la gente es muy querida. Yo trabajo con la Policía Nacional también por las tardes y los pacienticos de las mamás que yo les he cuidado, les he ayudado en el cuidado de sus bebés, son, sobre todo ellos son muy agradecidos, me llevan la bebé, me llevan un regalo, me llevan una foto, me la presentan, y eso es algo que lo llena uno de satisfacción. Sí, sí, tengo Ajá. muchos allegados, gracias a Dios. Otras especializaciones, además de que ha Sí, venido estudiando. pues la docencia que me ha gustado, yo creo que eso me marcó desde chiquito con tía Flor Ángela, que fue mi primer profesora, eh, la profesora Dorita aquí en el kinder, y después hice algo que me ha apasionado, es el tema de la sexología clínica, y también pues hice eso, y lo de la docencia, ¿no? Sí, y en ese campo, pues, ¿cómo ha visto la equidad de género? Tratamiento Bueno, hacia eso la mujer es un tema complicado mm, y es un tema que hay que tratar. Tristemente, este país es un país, y le duele a mucha gente. Qué vaina, pero es que la verdad a veces duele y tenemos que reconocerlo y tenemos que hacer un acto de constricción. Es que es un país terriblemente machista y en un país tan machista, pues es un país misógino y es uno de los países donde más violencia intrafamiliar hay, donde hay más feminicidios, donde hay más temas de abuso y desgraciadamente se ve. Y yo creo que la única manera de combatirlo es educando. Hay que educar desde la igualdad y eso es muy difícil. Lo vemos ahora en política. Somos muy racistas, somos muy clasistas, tenemos un complejo muy grande de superioridad, nos falta humildad y sí, entonces a raíz de eso vienen todos los problemas que tenemos aquí en Colombia. sí. Ahora, ahí en la carrera de medicina y en su área, seguramente que hay un tema para tratar esas situaciones frente a la mujer, ¿no? Ah, sí, Como a claro. nivel ético, ¿no? Definitivamente, yo tengo cada mes rotan conmigo, la rotación de internados son 15 futuros médicos generales, rotan un mes y medio conmigo y todos los días revisamos temas. Lo primero que hacemos es el tema de la academia y dentro de los temas que hablamos ese tema. Ahora en medicina el 80% son mujeres, y eso ha sensibilizado. Hay un tema que es el tema de la violencia obstétrica, que pues nos enseñaron a manejarla de esa manera, pero gracias a Dios hemos ido evolucionando en ese tema de ser el tema de la humanización. No es suficiente ser muy técnico, tener la tecnología, tener el conocimiento, es ser humano, tener compasión, tener solidaridad, en fin, son una serie de cosas que a todos los niveles debe darse, pero obviamente más en el tema, en ginecología y obstetricia. Sí, la ciencia médica, que pues todo el mundo le reconoce los aportes al desarrollo de la sociedad, ¿no? A pesar pues de las diferencias que se puedan tener en los diversos enfoques, ¿no? Económicos y políticos. Nuevamente, pues regresar a otra pausa en este diálogo tan interesante con el doctor Jaime Ariel y ya volvemos a la finalización de este programa. Bueno, ya en esta última parte del programa, que no quisiéramos que se acabara, pero bueno, miraremos otra posibilidad de volver a estar dialogando con el doctor Jaime Ariel. Hay siempre inquietudes que aparecen, ¿no? Como ciudadanos, como personas, como padres de familia, cuando se está interesado de que un hijo ingrese a la universidad y en este caso a la medicina. Dice, bueno, piénsale muy bien, porque mi hijo tiene que aprenderse una cantidad de nombres de medicamentos y poder atender a los pacientes
el uso por allí de un libro, de un vademecum, pues lo que llamamos en los estudios de un soplete por allí, ¿no? Como docente, como médico, con toda su experiencia adquirida, de verdad, ¿cómo se hace para grabarse toda esa cantidad de nombres de los medicamentos? Porque se establece, uno debe reconocerlo, que los médicos, como otros profesionales, tienen una gran memoria, además de la inteligencia, pues la inteligencia es diferente a la memoria, Sí, ¿no? señor. Entonces, esa memoria para tener allí oportunamente el nombre de cada medicamento que se requiere para ese paciente que está frente a frente en su consulta. Bueno, primero que todo, yo creo que el tema es que nos enseñaron al principio que era un método de aprendizaje basado en la memoria y no en el análisis y en el análisis crítico y en el crear un método de estudio basado en la deducción. Entonces, en medicina sí, afortunadamente, pues hay cosas que se tienen que aprender de memoria, pero después de entender la fisiopatología, el comportamiento de la enfermedad y entender cómo se combate, pues uno va haciendo asociaciones. Entonces, sí, la memoria es muy importante, pero también es eso, ¿no? Siempre tuvimos sopletes, uno tenía el vademecum escondido y entonces cuando no, perdón señora, me llamaron, voy al baño un momentico y uno leía, porque el que diga que tiene todo metido en la cabeza, eso no es cierto, hay genios, pero por lo menos no era mi caso. Y ahora afortunadamente existe esto y lo que yo les digo a los muchachos es, uno no debe saberlo todo, sino sí debe saber dónde está la información. Pero lo más importante de aprenderse algo es saber para qué existe ese fármaco, por ejemplo, ¿sí? O sea, entenderlo. Y cuando uno entiende eso, va haciendo asociaciones y le baja. Es el ejercicio al principio. Hay que memorizar cosas que son fundamentales, son importantes y el resto pues viene por añadidura. Y habían trucos mnemotécnicos. Me acuerdo del Propapaquaflex, por ejemplo, que era cómo era la inserción de los músculos de acá. Yo me acuerdo de eso con Fabio Cristancho, que tiene una memoria prodigiosa y él era, y él fue el que me enseñó a mí porque pues nos hicimos muy amigos y estudiábamos juntos y a él en la Corpas sí le tocaba, los egresados de la Corpas, incluyendo a mi hermana, tenían que aprenderse de memoria los huesos, inclusive los tenían que tocar y saber que este huequito, en la Nacional tenían otro método, afortunadamente, pero sí, hay que tener una buena memoria, pero pienso lo mismo, que si a uno le gusta, va haciendo asociaciones y ahora ya cuando uno está en la especialidad sabe que hay ciertas patologías prevalentes en una población, entonces uno se enfoca en ese tipo de medicamentos, procesos diagnósticos, terapéuticos, y lo que uno está haciendo es actualizándose permanentemente porque eso va cambiando, ¿no? Y afortunadamente, como tú decías, ahora la medicina, cada día salen cosas nuevas y no puede uno pretender abarcar todo porque no se puede. Pero nunca hay que perder la visión del bosque y tener como la lente microscópica de dedicarse a lo de uno, pero sin perder al paciente de una manera holística, ¿no? Verlo Sí. integral, en su integralidad. Sí, Que eso fue lo que se perdió. cómo mantener la relación entre lo que se conoce como el médico general o el médico de familia, que es el que recibe en primer lugar y le va haciendo su historia clínica, con el especialista, ¿no? Es eso. En alguna vez, charlando con un neurocirujano, decía, doctor, y yo que tengo un dolorcito de estómago, ¿usted qué me podría sugerir, no? Dijo, hombre, yo absolutamente nada, porque yo soy especialista del cerebro y de la médula espinal. Entonces, ¿cómo Sí, integrar de todas maneras? Pero se va dando esa especialización para bien de la atención de tantos casos que se presentan y sobrevivientes y unos que siguen apareciendo, nuevos virus, nuevas bacterias, ¿no? Que ya pues los laboratorios tendrán que atenderlos y hacer la generalización para que todos los médicos lo conozcan y puedan hacer su formulación. sí. La medicina es algo, a nosotros nos enseñaron de alguna manera que éramos como el llanero solitario, ¿no? Sí, esto es un postulado, pero también debemos entender que
que la ciencia y la salud es un trabajo en equipo. En equipo, Es claro. fundamental el trabajo en equipo y la comunicación entre el médico general y el especialista. Pero el médico general, donde funcionan en los sistemas de salud, es en el sistema de salud donde la base de la pirámide de la salud está enfocada en la promoción y en la prevención, que son los médicos generales. Desgraciadamente aquí es al revés, porque pues hay otros intereses económicos en la tecnología. Y entonces ser especialista no significa que es que tengo que hacer lo último en tecnología, lo más caro, sino lo mejor para el paciente. Y definitivamente la principal herramienta que tiene un médico es la historia clínica bien hecha. Entonces no se necesita sino simplemente tener capacidad de análisis, de indagar, de buscar, eso se llama semiología, y después aplicarlo. El médico general, afortunadamente hay un médico familiarista que vuelve otra vez al tema de ver en totalidad al paciente, pero una de las cosas, por ejemplo, que yo admiraba mucho del doctor Contreras era eso, él era un cirujano buenísimo, pero además era un médico, como yo les digo a los alumnos, y digo, usted ante todo es un médico general que se enfocó en un lado, pero sobre todo usted fue médico general, y eso no se puede perder. Bueno, Con sí, todas las limitaciones, obviamente hay limitaciones, y uno debe ser tan honesto de saber hasta dónde llegar, pero lo que uno no puede volverse es el remitidor, ¿sí? Porque es que desgraciadamente una de las críticas que tenemos todos los médicos a este sistema es que pues la medicina se ve como un negocio, ¿no? Y es de tiempo. Usted tiene 20 minutos y pues en 20 sí. minutos es muy difícil usted pues Claro. conectar a su paciente y pues también el médico tiene que vivir dignamente, ¿no? Pero el paciente es al que nos le debemos y con políticas de salud buenas. Y sí, exactamente. Bueno, por situaciones de tiempo en este programa de la Cumbre de Televisión. Una pregunta, como dicen por allí en algunas entrevistas, una pregunta corta para una respuesta corta. Si lo nombraran ministro de Salud, ¿cuál sería una propuesta concreta para la salud en Colombia, doctor Jaime Ariel? Yo pienso que el sistema es bueno, pero el problema es la intermediación, como algo que yo le he dicho, es que la medicina se volvió un negocio. Eso es, superar eso, hacerla más, del Estado, de pronto que se atienda como un derecho, como un derecho. La salud es un derecho. Definitivamente. Doctor, un mensaje último a los niños jóvenes de estos pueblos de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander para concluir este programa. Pues un saludo muy especial y a las juventudes, pues que ante todo no olviden la historia. El que no conoce la historia la repite. No olvidar sus orígenes, sus ancestros. Para mí, con todo respeto, pienso que el venerar y el honrar de donde uno viene es parte fundamental del ser humano. Lo bueno y mejorar lo malo, si es que hubo algo malo, nadie es perfecto, pero ante todo el legado que nos han dejado bueno nuestros antepasados, los abuelos, los bisabuelos, la fortuna de ser de provincia, que eso tiene un plus muy importante. Le agradecemos inmensamente, doctor Jaime Ariel, por haber participado en este programa y con todos sus extraordinarios aportes que van a quedar aquí en la memoria, en la mente y todos nuestros jóvenes, niños, los padres de familia para orientar con su intervención pues las vocaciones, el interés por el estudio, que siempre lo decimos en este programa. Jóvenes, hay que estudiar, hay que seguir avanzando, no desistir de ese legado que le pueden dejar sus padres. Muchas gracias por participar en este programa, doctor Jaime Ariel. Juvenal, muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí estar aquí y que me hayas tenido en cuenta y poder transmitir algo de lo que yo he aprendido. Bueno, ya, cómo no, y a ustedes como audiencia nos veremos en un próximo programa.